estamos terminando nuestra primera temporada de mini lecciones. Las mini lecciones es un proyecto que, como ya saben, surge de la necesidad de celebrar nuestros 20 años de carrera, la carrera de arte dramático de la Universidad del Bosque. Y estamos felices de poder compartir con ustedes un poco de lo que hacemos, de lo que trabajamos, de nuestro oficio. Y hemos estado con varios profesores que nos han traído charlas interesantísimas. Hemos hablado de cosas tan diversas como del cine o de la dirección, de la historia, de la actuación y de los actores. Hemos hablado del trabajo del entrenamiento vocal, etcétera, etcétera. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una profesora queridísima de nuestra carrera, que es la profesora Luisa Vargas, Luisa Fernanda Vargas, que va a estar con nosotros hoy hablándonos de lo underground en la actuación. Luisa Fernanda Vargas es actriz egresada de la ASAP, de la Academia Superior de Artes de Bogotá. Es magíster de la Escuela de Graduados de Educación del Tecnológico de Monterrey, en México. Ha complementado su formación teatral mediante cursos y talleres con maestros diversos, también en escritura teatral, en seminarios teóricos y prácticos sobre diferentes técnicas actorales, dramatúrgicas y de dirección. Como actriz ha participado en muchos proyectos teatrales, ha participado con compañías reconocidas de nuestro país, en festivales internacionales, ha sido también directora, etcétera, etcétera. Una profesora con una trayectoria enorme es la que nos va a acompañar hoy. Bueno, vale, entonces miren, nada, yo tengo aquí una presentación de una idea un poco loca, si se quiere. Quiero hoy contarles sobre un tema que a mí me apasiona, que hizo parte, digamos, de mi maestría y de cómo yo lo he venido asociando paulatinamente a mi trabajo actoral, pero también al trabajo que básicamente hago con los estudiantes. Entonces aquí el tema central y lo que a mí me gustaría compartir con ustedes hoy, que me parece que puede ser muy útil, es lo underground en el aprendizaje actoral. Entonces, el tema que está unido a mi maestría y que les cuento que me apasiona es el tema de comunidades de práctica. Porque yo siento que, o logré, bueno, no es un descubrimiento porque eso existe, pero quiero decir que un grupo de teatro, unos estudiantes en un salón, unos estudiantes que ensayan, o un grupo de teatro que ensaya para trabajar un montaje, genera una comunidad de práctica. Y la comunidad de práctica es una comunidad de aprendizaje ampliamente estudiada por la sociología en los últimos 20 años. Entonces, yo empecé a darme cuenta que, bueno, que lo underground en el aprendizaje actoral no es necesariamente esto que siempre los pedagogos estamos ahí o los profesores estamos ahí, bueno, ¿qué hubo? La situación, la acción, el ser y estar, la respiración. Digamos que eso es lo que se ve. Eso sería como lo aprobado, lo visible. Lo underground, lo que está debajo, es sobre lo que yo quiero hablar hoy. Entonces, así. Empiezo pensando, bueno, como qué es lo underground, o sea, qué significa realmente la palabra underground y que la utilizamos tanto. Entonces yo me acuerdo y empiezo a revisar qué es un adjetivo, sí, recuerden, o sea, qué quiere decir subterráneo, ¿no? Que es clandestino, que es alternativo, lo underground, no es lo que va contra la cultura, que puede ser un adjetivo, que puede calificar una situación, que puede calificar una acción, que puede calificar un grupo, que puede calificar una comunidad, ¿sí? Underground, pero que también es un adverbio, ¿sí? Un adverbio de lugar. Entonces, ¿qué? Es algo que está bajo tierra, es algo que no se ve. Pero también puede ser un sustantivo. Entonces, underground también puede ser como el subterráneo, el metro, el subte, también se le puede decir underground. O también se le puede decir algo marginal
o algo que es alternativo. Entonces yo empecé aquí pensando, claro, lo underground es eso que no se ve, eso que está en la periferia, que está abajo, que no se habla porque asumimos que es, pero que es quizás tan importante o más importante de lo que pensamos. Tan importante, yo diría, no voy a decir si más o menos, pero tan importante de lo que pensamos sobre la formación de actores y de lo que implica la formación de actores y quizás modos y formas, técnicas y demás para formar actores tienen que ver con estos temas que voy a hablar. Entonces, como les decía, acuñé y cogí este término de comunidades de práctica, que es muy interesante porque Etienne Benger es una persona que se ha dedicado a estudiar el aprendizaje desde diversas teorías y el aprendizaje entendido no solamente para la pedagogía, sino también para aprender cualquier cosa en la vida, aprenderla de manera autodidacta o aprenderla de manera negociada con otros. Entonces él descubre que siempre uno está en comunidad de práctica, en comunidad aprendiendo, que el aprendizaje sucede cuando hay cuando hay unas condiciones y que las comunidades de práctica son muy importantes para el aprendizaje. Esto digamos, se verifica con un ejemplo que él pone en su libro, pero hay varios, pero a mí me llamó mucho la atención el de los técnicos de las fotocopiadoras Xerox en 1980 por allá, que eran citados, o sea, Xerox y las fotocopiadoras, entonces imagínense, de hace muchos años, de 1980, eran el boom tecnológico en algún momento. Entonces, Xerox se encargaba de adiestrar mediante formatos, ¿sí? Mediante papeles instructivos, instrucciones, cursos a la gente, formaba un equipo para que fueran a arreglar y a acondicionar las fotocopiadoras Xerox en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Y entonces de pronto Xerox descubre que estas gentes, estas personas que hacen parte de estos talleres, ellos nunca, o muy poquísimo leían los manuales. Y estaban como displicentes ahí en las reuniones. Cuando se reunían en juntas para evaluar o para revisar los procesos, verificaban que estas personas que habían mandado a México, a diferentes lugares de Estados Unidos, a Colombia, a Perú, volvían a estos encuentros de personas que manejaban o arreglaban las fotocopiadoras Xerox y se daban cuenta que ellos no leían los manuales, que ellos no sabían, que realmente no leían los manuales y que realmente casi ni ponían cuidado a las presentaciones que hacían. Entonces empezaron a estudiar por qué Xerox era tan bien posicionada y por qué las fotocopiadoras Xerox funcionaban tan bien y por qué Xerox tenía el alto impacto que tenía en Estados Unidos y en Latinoamérica. Cuando empezaron a darse cuenta, se dieron cuenta que todo el saber, el 90% del saber de Xerox no estaba ni en los manuales que Xerox mismos había diseñado, ni en las presentaciones que hacían los ingenieros que habían creado las fotocopiadoras y que decían cómo debían arreglarse o cómo debían acondicionarse. El gran saber de Xerox estaba en sus empleados y que estos empleados construían redes de saber en los cafés, en las fiestas, en los almuerzos, en las llamadas telefónicas, es decir, que era en el café en donde ellos decían, sí, mire, es aquí ya en clima cálido, tal cosa funciona distinto al clima frío. En las estaciones, estas fotocopiadoras tienen diferentes acondicionamientos, si es otoño, si es invierno, es distinto, y todo eso lo construían ellos, o sea, esa gran red de saber la construían no en las situaciones presenciales o, por decirlo así, académicas, sino estaban ocultas. Hay otro concepto que es muy interesante, que es el de currículo oculto.
que es ese currículo que no vemos, es decir, eso que sucede en los pasillos, que ya lo vemos nosotros ya en nuestra práctica, digamos, como actores o, bueno, como profesores. Y en el grupo de teatro, evidentemente, es todo lo que uno construye en los camerinos, todo lo que uno construye en las giras, todo lo que uno construye en el café, en la cerveza. Eso es fundamental, digamos, para construir y para elaborar una práctica. Entonces, más o menos así a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, les comparto el tema de comunidad de práctica, o sea, les voy a hacer como un mini resumen y para que veamos que es sumamente importante pues para nuestro aprendizaje como actores. Listo. Entonces, quizás la primera idea en limpio que yo saco de todo esto es que somos seres sociales, grupales, tribales y comunitarios. Y esa es una cosa que yo trabajo mucho con los estudiantes, es decir, que siempre el grupo salva. Santiago García decía que la filosofía más importante era la del grupo. Y yo considero que sí, o sea en el estamento académico o sea en el estamento del grupo de teatro, a veces cuando tomamos decisiones grupales son decisiones más sólidas, más consensadas. Y el ser social está presente en nuestra práctica siempre. Entonces es como la primera idea que yo les propongo. Ah, bueno, esta foto que les estoy mostrando aquí son fotos de clase. Son fotos... Luisa, señor. es que nosotros no estamos viendo tu presentación, estaba intentando decir, no nos la estás presentando, por eso tú no tienes la foto y no tenemos la imagen, entonces te agradecemos si la puedes conectar. ¡Listo! Bueno. Es una foto mayor. Cosas pasan. Sí, bueno, pero ahí está, ya. Eso, perfecto. Sí, es que pensé que la había presentado, bueno. Pero entonces, nada, aquí estábamos. Ahí la ven bien, ¿verdad? Sí. Qué pena. Listo, va rápido. Entonces, esta primera foto que les propongo aquí es el tema, bueno, les decía que es un adjetivo, un adverbio y un sustantivo. Ya luego igual ustedes van a tener la presentación para que recuerden más o menos. Esta es una foto de un entrenamiento, ¿sí? De hace 4 años más o menos en la facultad con los estudiantes de segundo semestre. Estábamos trabajando Agamenón. Entonces les hablaba de que la comunidad de práctica es todo eso que no vemos en los pasillos, es todo eso que se construye en el café, es todo eso que se construye en la cerveza incluso, después de clases o después de una función, es todo lo que se construye en las llamadas telefónicas y demás. Entonces, esta foto que ustedes ven acá es también de un grupo de historia del teatro. Yo tengo historia de teatro de primer semestre, que es una materia teórica, y me gusta mucho como verlos en estas fotos, porque aquí están los grupos juntos, los dos grupos pares, porque generalmente son 2 grupos en primer semestre, y están juntos y están reunidos y están compartiendo. Y les decía que parto mucho de la idea de que somos seres sociales, grupales, tribales y comunitarios. La segunda idea, esta foto también tiene que ver con el taller de actuación 2. Es un ensayo que hicimos al aire libre alguna vez. Ustedes, los profesores, jamás vieron, bueno, y los estudiantes que vieron la muestra nunca vieron esto que les estoy mostrando aquí, pues porque son ensayos. Son juegos que hemos hecho como para llegar a lo que se llega en las muestras y que requieren mucha confianza. La segunda idea que yo saco en limpio de todo esto que sucede es que todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Entonces, pensaba en que el aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del universo, al otro lado del mundo, o también dicen, el refrán también dice que puede desencadenar un tsunami, es que dicen los japoneses, no me acuerdo, y así. Pero entonces yo puse para no ser tan fatalista, pero el aleteo de una mariposa tiene que ver con todo tiene que ver con todo, máxime en el escenario, máxime en el salón de clase, todo está íntimamente unido. Es decir, si usted llega con un mal ánimo, si usted llega displicente, o si al contrario usted llega feliz y llega con una disposición distinta, eso la gente lo siente.
Entonces es muy importante ese tema de todo tiene que ver con todo. Anne Bogart, por ejemplo, lo trabaja de una manera muy interesante en la respuesta kinestésica cuando trabajan los viewpoints, ¿sí? Entonces ahí encontré yo otra idea que se cruza, que me parece fabulosa. Luego viene el compromiso mutuo, que no es solamente como firmar un documento y decir, ¿usted está comprometido? Sí. Como hacemos generalmente al comienzo de los cursos, que firmamos unas actas, unos acuerdos de clase, ¿sí? El compromiso mutuo va más allá. El compromiso mutuo es como entender que podemos estar juntos en este chat, nos interesa la actuación, nos interesa la formación actoral, pero quizás tenemos niveles de compromisos distintos. Y eso hay que entenderlo cuando generamos compromisos mutuos. También implica en que vamos a hacer algo conjuntamente, que se puede llamar obra de teatro, se puede llamar clase o se puede llamar semestre, que lo vamos a hacer juntos y vamos a estar juntos de principio a fin. Es decir, o tenemos la intención de estar. Y yo reconozco que tú te puedes comprometer de una manera distinta por tus circunstancias y tú reconoces que yo me puedo comprometer de una manera distinta por mis circunstancias. Eso es muy importante en el compromiso mutuo, como esa lectura. Lo mismo que entender que hay complejidad social. Y miren que a mí me empezó a funcionar mucho algunos momentos, o sea, me ha funcionado muy bien las clases cuando yo, por ejemplo, hago visible quiénes son los estudiantes que, por ejemplo, viven fuera de Bogotá y están solos. Entonces, cuando eso se hace visible en el grupo, genera una sensibilidad alrededor de todos, entender que fulano viene desde, no sé, desde el Caribe y está solo en una casa y tiene que pasar un domingo solo, pero no está acostumbrado, y cuando todo el grupo siente eso mismo, genera compromiso con los demás. Eso podemos decir que tiene que ver con esa complejidad social que les hablo, es decir, no todos tenemos las mismas circunstancias, y cuando uno lee o tiene la posibilidad de vislumbrar por lo menos las circunstancias del otro, puede generar redes de compromiso más serias. Y también este nivel de compromiso mutuo genera un mantenimiento intrínseco en la comunidad. Es como, por ejemplo, cuando uno está en ensayos de una obra muy importante y por decir algo, no sé, me pasó hace poco en Moisec, atracaron a un compañero. Fue madre, o sea, fue una cosa muy fuerte. Ustedes van a decir, pero es que es obvio, es que es humanidad. Sí, pero a veces pasamos como por alto. O sea, tuvimos que hacerle un acompañamiento a ese compañero durante casi una semana. Sí, o sea, fue comprender que para él no fue el hecho de que lo hayan atracado solamente o le hayan robado la cicla, sino que es un montón de cosas las que estaban implícitas, y comprender como todo eso fue un proceso para todos. Entonces yo me doy cuenta cuando ese compromiso mutuo es muy alto o cuando ese compromiso mutuo es muy bajo, y se trata, digamos, como de negociar, ¿no? Encontrar como esas redes o esos detalles que podemos negociar. Después viene la empresa conjunta, que a mí me gusta mucho este tema. Y esto quiere decir que aquí tenemos responsabilidades mutuas. Es decir, cuando yo les digo a los estudiantes, si cada uno hace aquí lo que tiene que hacer, lo mejor que lo pueda hacer, todo va a salir bien. Es decir, en este caso puse este estiramiento que hacemos en algunas clases, y es que si usted abre la mano, estira la mano, es consciente del hombro, desde eso hasta lo más grande, es decir, si usted hace lo que tiene que hacer dentro del rol que a usted le corresponde, esto va a ir muy bien. Igual a la persona que le toca llevarle la lista a Lili, igual a la persona que tiene que, no sé, traer un objeto para la clase o imprimir, digamos, un grabado de Doré para la clase, o sea, no sé. Cada cosa tiene, digamos, como un lugar, y todos tenemos una responsabilidad mutua. También esto implica a que hayan ritmos distintos, por ejemplo, y que comprendamos los ritmos distintos de todo el mundo, sin ser laxos, o sea, sin ser, ay, si eres lento, ay, si eres muy acelerada, no, sino encontrar, digamos, justamente la empresa conjunta. Y creo que este tipo de negociaciones son muy importantes, y
y hacer conciencia de esto que no se ve, de esto que es como currículo oculto, que es underground, me parece a mí que puede cualificar muy bien nuestra práctica. Ambas fotos son de la clase de actuación, son ensayos que hemos hecho para Tragedia, que es el curso que me corresponde en segundo semestre. Y el quinto punto que quería compartirles para esta mini lección del underground en el aprendizaje actoral es el repertorio compartido, ¿no? Y por repertorio compartido, ¿qué entendemos? Es decir, las comunidades de práctica surgen cuando tenemos relatos comunes, ¿sí? Entonces, por decir algo, vamos todos a la misma obra de teatro. O la vimos, así no vayamos juntos, pero tenemos algo que compartir. O nos gusta la película, la misma película. O podemos hablar, por ejemplo, de la actuación de Joaquin Phoenix en el Joker. Si todos vimos al Joker, entonces tenemos un punto, un relato compartido que genera comunidad. Los eventos históricos. Estaba pensando, por ejemplo, en la pandemia. Seguramente los cursos más adelante, los que están más adelante, tendrán una narración. Las niñas que se están graduando ahorita tendrán una narración distinta a el primer semestre que está entrando, que es el que ven ustedes al frente, los chicos que están haciendo esta actividad de los muiscas. Entonces, estos eventos históricos, los relatos, los artefactos, incluso, por ejemplo, en una de estas diapositivas elaboramos unas máscaras. Y eso generó una unidad en el grupo que a mí me sorprendió. O sea, me sorprendió porque ponernos de acuerdo en el diseño de las máscaras, los mismos chicos las elaboraron, ¿sí? Esto hace que esto que podemos denominar artefacto, objeto, utilería, genera unidad en nosotros. O el simple hecho de buscar la pintura para pintarnos y hacer eso que hicimos ahí afuera jugando. Entonces, el repertorio compartido aquí es sumamente importante. Tiene que ver también con las acciones, tiene que ver con los discursos, con los usos del habla. La gente, ustedes saben que yo también trabajo en la SAP, yo no sé por qué, y siendo estudiantes supremamente, hay algunos que uno podría decir, son muy similares. La gente habla distinto, es que todo la condiciona, el espacio, el aire, los lugares. Entonces ahí es donde yo corroboro que sí hay unos repertorios compartidos que son muy específicos de esta comunidad de práctica de la Universidad del Bosque y que son maravillosos. O sea, por ejemplo, aquí me parece tan lindo que algunos grupos se reúnen para celebrar cumpleaños. No todos los grupos se reúnen, pero algunos sí. Entonces eso genera mucha empatía, mucha, pues como mucha comunidad de práctica. Entonces podríamos decir básicamente que las comunidades de práctica son espacios para el desarrollo de las prácticas teatrales y entendemos que ningún conocimiento se desarrolla si no se hace consciente la práctica. Eso tiene que ver con la investigación y la universidad está hecha para eso, para desarrollar las prácticas. Entonces, hacer conciencia de la comunidad de práctica puede ser un camino para el desarrollo de las prácticas teatrales. Este es un tema infinito, o sea, es un tema que se ha estudiado mucho, yo les estoy botando ahí con unas goticas muy, muy por encima. Y también la comunidad de práctica para uno como docente o para una persona que se dedica a la dirección teatral, yo no soy directora, es un apoyo oculto, casi invisible, al logro de los objetivos de aprendizaje, ¿sí? O a los logros de los objetivos en la escena. Inconscientemente quizás hacemos todo esto, pero me parece muy importante hacerlo consciente para mejorar nuestras prácticas. Y bueno, ya ese es el resumen de mi mini lección. Les quiero agradecer y cualquier información pues está en la diapositiva, queda el Twitter, el Instagram, el Facebook y ya. Estas conferencias van a quedar grabadas y van a ser publicadas, todas estas mini lecciones están siendo publicadas en nuestro YouTube y ustedes ahí ya las pueden revisar con mayor calma y pueden incluso contactar a nuestros maestros, a nuestros amigos que nos han acompañado en estas charlas, ¿no? Liliana Niño dice que si nos puedes recomendar fuentes de información para profundizar en este tema que nos estás planteando. Sí.
Eh, Hay varios libros, hoy ya hay varias gente investigando sobre el tema, hay alguna literatura que está en inglés. Yo no soy muy buena hablando, pero me va mejor leyendo. Yo les aconsejaría que empiecen a buscar por Etienne Wenger, Etienne, E-T-I-N-E, Etienne Wenger con W, Etienne Wenger, Comunidades de Práctica. El Bien, libro de él se llama Aprendizaje, Significado e Identidad. Es un libro un poco grande, pero a partir de él ya se desprenden muchas más complementos, digamos, como a esa teoría. bien. Y hay precisamente una de nuestras estudiantes, se llama María Claudia, que pregunta si tienes bibliografía específica para trabajar con primera infancia. Si de pronto conoces alguna bibliografía para ese tipo de Sí, personitas. sí. Yo te aconsejaría, María Claudia, que, no sé, empieces, o sea, es que es tan grande el tema que lo que tú manejes de primera infancia en cuanto a ¿cómo lo digo? Tendencias de aprendizaje. Es decir, no sé si tú lo sabes, o me imagino que sí, María Claudia, es decir, que si estás hablando de enfoques constructivistas o si estás hablando de otro tipo de enfoques. Básicamente el constructivismo es lo que más se maneja. Empezarás, digamos, como a identificar específicamente comunidad de práctica para niños, yo no he encontrado, no he visto nada escrito al respecto, pero creo que si tú te pones a mirar enfoques de aprendizaje significativo para niños, seguramente vas a encontrar algunos puntos que pueden ser muy comunes con el tema de comunidades de práctica. Eso, te puedo decir eso, o sea, es que el tema de la pedagogía infantil es tan, para mí está un poco, como un poco más lejano porque mi zona de trabajo pues son ustedes, o sea, es gente más grande. Siempre he trabajado con gente grande, o sea, yo no sé trabajar con niños. Pero te diría que te empieces a enfocar como por las corrientes de aprendizaje infantil, es decir, como por dónde va, sí, como enfocarse por corrientes de aprendizaje infantil y seguramente ahí vas a encontrar algo, pensaría yo. Bien. Carlos Mario Mendigaña comenta esto, dice, generar comunidad de práctica, obvio, ayuda a armonizar y a potenciar el aprendizaje, sobre todo en una carrera como la nuestra, que es meramente social. Pero no todos los grupos lo logran. De hecho, es posible que haya una falta de empatía o de unidad. ¿Cómo te enfrentas tú a esto como pedagoga? ¿O qué crees que pueda funcionar para generar unidad en grupos que tienen conflictos entre sí? Mm. Sí, tal como lo dices, no es tan fácil lograrlo, no es tan fácil lograrlo. Entonces hay que observar en qué estamos fallando, si en el repertorio compartido, en la empresa conjunta. Yo a veces me doy cuenta que los estudiantes que yo tengo en el salón no tienen un repertorio compartido, es decir, no les gustan las mismas cosas. Entonces hay que encontrar cosas que les gusten a todos. ¿A qué voy? A que si no hay un repertorio compartido, hay que buscar, hay que buscarlo. Entonces, si no es por el lado de la literatura, seguramente será por el lado del cine o seguramente será, hay grupos a los que yo les digo, ¿saben qué, chicos? O sea, yo espero que de aquí a la siguiente clase ya se hayan por lo menos todos sentados juntos a tomarse una cerveza, porque la actitud que tienen entre ustedes es fatal. Y la tarea que les voy a poner es que por favor vayan y se tomen una cerveza todos juntos y negocien lo que tengan que negociar váyanse a rumbear, váyanse en una tarde a rumbear para que saquen eso que tienen. Y a veces, y generalmente funciona. No es porque yo les estoy diciendo que sean vagos y que no trabajen y no hagan, por eso les hablo del underground, ¿sí me explico? Mira que una vez yo estaba trabajando con un estudiante con un compañero, estábamos en un montaje con el Teatro R101, era un montaje muy, muy denso de Tennessee Williams, denso y a la vez lleno de humor, porque así es Tennessee Williams, y éramos solamente los dos, y mi compañero un poco duro, y yo me di cuenta que había algo ahí emocional en él, que no. Entonces yo le dije, oye, venga, ¿y usted qué va a hacer más tarde? Me dijo, no, pues vámonos a tomar una cerveza.
Entonces le dije, camine, yo lo invito. Me dijo, no, le dije, camine, vamos y pasamos texto allí en la tienda, o sea, fresco. Entonces yo siempre noté, hay que observar muy bien que él tenía algo como con el texto, como con la obra. Y claro, esta es una obra inconclusa de Tennessee Williams que se llama Juego para Dos, en donde la obra son dos hermanos. Entonces estos dos hermanos se aman y se odian. Y cuando nos tomamos 3 cervezas, a la segunda cerveza él ya me estaba contando que su hermana había fallecido hacía 3 meses, que eran muy buenos amigos, que era... Sin esa cerveza, creo que yo jamás me hubiese enterado de toda esa profundidad emocional que tenía mi partner en ese momento. Y creo que todo eso que él me contó en esas 3 cervezas me funcionó mucho para luego poder coger en el escenario y estar más juntos, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, eso es una acción de comunidad de práctica. Yo creo que pedagógicamente se requiere de mucha observación y de estar uno dispuesto a entablar negociaciones, siempre, que sean gana-gana, ¿sí? Entre todos. Muy bien. Maestra Luisa, pregunta Manuel José Díez, ¿qué recomiendas o aconsejas para los grupos independientes en esta época, desde esa perspectiva? Generalmente todos los últimos trabajos, o sea, generalmente ya todos trabajamos con grupos independientes, o sea, yo hace mucho, yo hace años, uno no trabaja con un grupo cerrado que sea, no, hace rato no lo hago. Yo creo que hay que hacer conciencia de que todos necesitamos estas redes digamos, como de estar productivo. Hay grupos en los que a veces uno llega y es rápido, o sea, es peor que haciendo un capítulo de televisión así flojo, es peor, o sea, como llegar a matar de una, salga y ya lo hizo y se fue. O hay grupos en los que no me importa qué le pasa al otro, o sea, además es problema de él, o sea, si vive lejos y si yo tengo el carro y lo puedo acercar, me importa 5 si lo puedo acercar, pues porque es su problema. Yo he trabajado con gente así, o he trabajado con gente que le importa 5 si uno llegó o no llegó, si está enfermo, si no está enfermo, si tiene dinero, si no tiene dinero, si tiene con qué almorzar, o sea, hay gente que es así. Pienso yo que, aunque sea por corto tiempo, y dado que las prácticas cada vez son distintas, han venido evolucionando, yo creo que es muy importante que nosotros podamos, que aunque sea por un mes, 2 meses, 3 meses, lo que dure el proceso, generar unos ambientes que propicien mucho la creatividad, que nos den bastante amplitud para la creación, ¿sí? Que nos permitan ser creativos. Y eso se genera siendo solidarios. O sea, pero más allá de la solidaridad, es siendo consciente de qué nos falta. Fíjate que Valentina Pedraza pregunta algo que va muy bien en la vía y creo que ya está resuelto, ¿no? Porque ella preguntaba qué se debe hacer para crear un grupo de teatro y creo que todos lo hemos hecho, en algún momento hemos pasado por ese proceso y hay una palabra maravillosa que acabas de mencionar y es la solidaridad, ¿no? Saber que estamos conjuntamente comprometidos en esta historia creativa. Fíjate, Fernando Rodríguez pregunta si has pensado en esto de las comunidades prácticas desde la virtualidad, desde el hipertexto y la creación virtual. Sí, Fer. Incluso si tú revisas la literatura, el tema se potencia más desde las comunidades de práctica virtuales. Por ejemplo, miren que otro tema que les voy a contar aquí, un chisme que me apasiona a mí, son las redes que se construyen en las apps de citas. Eso es impresionante, o sea, realmente esto es maravilloso. Porque fíjense que, por ejemplo, en las redes, llámese, pues, estoy hablando de apps de citas porque lo puedo tomar como ejemplo, pero Facebook, WhatsApp o lo que nos está pasando ahorita a través de estos Meets y demás. En muchos casos son cosas que no se dicen face to face. En muchos casos son cosas que no suceden presencialmente. ¿A ustedes les ha pasado, por ejemplo, que hay amigos que se confiesan por Facebook? Es decir, que empiezan a botar como toda su cosa y uno dice, pero
pero bueno, entonces como que uno ayuda o bueno, sí, y apoya y chatea y hay relaciones que se construyen virtualmente. No estoy hablando solamente románticas o de sexo o de, no, sino relaciones de amistad o negocios incluso. Hay gente que hace negocios por Tinder. Eso a mí me parece divertidísimo. Entonces, ese ejercicio de comunicación y de escucha que es muy actoral, sí. Hay gente que te vende cosas por Tinder y que lo que quieren es que tú le des like al blog o que te venden libros. Eso es muy, o incluso plomeros por Facebook, es buscando, digamos, esas redes. Y eso se ha estudiado, Fercho, eso se ha estudiado. Y es muy divertido. O sea, para uno como actor, esa observación de cómo se construyen esas redes, esos entornos de aprendizaje, pero también son de observación actoral, ¿sí? Es muy, muy interesante. Yo le digo a los estudiantes, yo los estudio más a ustedes de lo que ustedes estudian en la clase porque ustedes son yo soy muy aguda y me encanta observarlos mucho, ¿no? Esa observación creo que potencia, digamos, también potencia esas lecturas de comunidad. Y hay mucha literatura al respecto. Yo luego te paso o te puedo mostrar cómo el término de comunidades de práctica en Facebook, en otros espacios está ahí desarrollándose o se ha desarrollado. Bien, bien. Daniel Casas pregunta, ¿de qué forma generas prácticas de otredad en el aula? No, ese tema de la otredad el tema de la otredad es como, ¿cómo les digo? Como un poco general para mí. Yo creo, ahora les digo, yo todo no es que yo llegue al salón a decirles, oigan, todos juntos, amigos, hermanos, sí, o sea, no es así. Aquí esto es disciplina. Perdón, voy a prender la luz porque creo que ya... Esto ya aquí es disciplina, ¿sí? Es haciendo lo que tenemos que hacer. Y por eso les estoy hablando del underground, porque es trayendo las cosas que hay que traer, o sea, las tareas que hay que hacer, los textos que hay que revisar, las lecturas que hay que haber hecho, el entrenamiento que hay que haber realizado, o sea, es disciplina. No es, o sea, esto no es un convento, sino no es un monasterio. Ya quisiéramos, pues sí, llegar a ese nivel de práctica teatral, artística, mística, pero no, esto es concretico, ¿sí? Eso, entonces pienso que esa otredad se genera a través de otra charla que puede ser lo que sí se ve, lo que sí se ve en el aula. La disciplina, la atención, la disposición, las tareas, creo que eso genera atención sobre el otro, ¿no? Mira, muy bien, Juana Valentina pregunta, muchas veces en los grupos se lidia con actores estrellas, o actores mal acostumbrados que dañan un poco la armonía. Entonces dice, ¿de qué manera crees que se debe tratar con esto, tanto desde el punto de vista pedagógico como desde el punto de vista del actor? Miren, desde el punto de vista pedagógico, yo encontré una cosa desde hace muchos años, y es que a la gente hay que ponerle tareas. Muchas veces es falta de oficio. Perdón, lo digo así. Muchas veces porque como que no tienen que hacer, o sea, no tienen... Entonces, cuando la gente logra enfocar su atención en una cosa concreta, entonces se les da oficio. Entonces, por ejemplo, hay estudiantes a los que yo les digo, ok, tú que digamos que no coge una silla, no mueve una luz, no nada, y yo, pues tú vas a ser el jefe de escena. Entonces, ¿qué es un jefe de escena? Entonces empezamos a analizar todo lo que hace el jefe de escena. Y tú vas a ser el jefe de escena de la muestra, ¿de acuerdo? Entonces tú te vas a encargar de que la utilería, entonces todo depende de ti. Entonces te damos el lugar que tienes, te damos oficio, o sea, estás haciendo además oficio, como decía por ahí Luisa, y esta persona se siente importante y todos bien, ¿sí? O sea, falta de oficio, dirían las abuelas. Bueno, fíjate, Carlos García, nuestro director, te pregunta si tú crees que en este momento donde el contacto social está tan limitado, este aspecto puede estar afectando y puede generar otras formas de entender la actuación.
Mm. Sí, sí. Por ejemplo, Carlos, yo estoy viendo que la gente lo está, miren, no quiero ser aguafiestas, yo amo el escenario, la gente que me conoce sabe que yo amo profundamente el escenario, y bueno, aquí no venimos a decir lo que uno ama, pero yo creo que la gente está disfrutando esta cuarentena, aún con los problemas, todos tenemos problemas, o sea, cada persona con la que me cuenta, yo veo que hay una tragedia ahí como implícita pequeñita, algunas tragedias son chiquitas, otras tragedias son más graves, o sea, hay cosas muy graves. Yo he pasado por cosas graves en la vida, todos, muchos aquí, pero yo siento que hay como un disfrute en esto que estamos como explorando, como cuando yo veo a los chicos ahí haciendo sus experimentos, hace poco en Historia del Teatro hicimos ahí como una cosa con unas entrevistas, y yo siento que los chicos hay un placer de experimentar, y eso a mí me parece positivo. Que esto sea, digamos, que esto sea teatro, no, eso es otro tema. Pero lo que sí creo es que esto está provocando otras relecturas de la práctica actoral, no de la práctica teatral. Entonces, pero como lo actoral está tan relacionado a lo teatral. Entonces, por ejemplo, es empezar a analizar la puesta en cámara, o sea, que yo ya estoy pensando aquí en la luz y estoy diciendo, no, esto está muy oscuro, pero si prendo este bombillo, y entonces ya esa es una cosa que hace 10 años nosotros no nos preguntábamos, o sea, que uno iba a pensar la puesta en cámara hace 5 años, o sea, hace 10 años. Eso lo pensaba el señor con el que uno hacía el corto, ¿sí? Y ya, pero ya el pensar ese tema de la puesta en cámara, por ejemplo, o de editar un video, que es una habilidad que muchos hasta ahora la estamos como puliendo. Yo no decía, pero uy, no, qué mamera editar. A mí me daba pereza. O sea, digo, no, se llama mamera y qué corto y qué no. Y entonces ya ver que estudiantes lo hacen así, yo digo, no, hay que aprender a hacerlo para poder, ¿sí? Son habilidades que se van volviendo importantes y la lectura de uno con el otro a través de la cámara. Por ejemplo, yo les decía a los estudiantes, es que es distinto si usted me habla así, a si usted me habla aquí o si usted me habla acá. Sí, o sea, son tres puntos de la mirada hacia la cámara totalmente distintos. O si usted me está hablando acá, es distinto a si usted me está hablando acá. Y eso parece una tontería, pero si yo como actor logro hacer conciencia de eso, creo que hay un interés, hay algo que está surgiendo ahí que es interesante. Muy bien. Sí, eso es todo un aprendizaje, ¿no? Bueno, recordarles a todos que en nuestro chat ya está disponible el link para que validen su asistencia a esta última mini lección. Recuerden que todos los que hayan participado a lo largo de esta primera temporada de mini lecciones y que hayan validado su participación van a recibir un certificado. Entonces es importante que vayan al chat y vamos a validar esa participación. Laura Valentina Piñeros pregunta, ¿qué le recomendarías a un actor para que deje de lado su ego y logre ponerse en los zapatos de sus compañeros? Que desarrolle esa empatía que todos necesitamos para trabajar. Es que yo creo que la habilidad más importante para un actor es observar el mundo, leer el mundo. Leer el mundo de su casa, leer el mundo de su familia, leer el mundo de su cuadra, leer el mundo de su barrio, leer el mundo de su curso, leer el mundo del Transmilenio, o sea, tener ahí el chip de estar leyendo el mundo todo el tiempo. Tener la curiosidad también para leer el mundo. Y yo creo que cuando los actores son muy egocéntricos, o tenemos etapas también, eso también es madurez a veces, circunstancias de vida, pero cuando estamos muy sobre sí mismos es porque nos falta esa habilidad de leer el mundo, ¿sí? O sea, no nos abrimos a mirar, bueno, ¿y quién es el otro que está ahí? ¿Y por qué él hace así? ¿O por qué es así? ¿O por qué tiene eso? ¿O por qué le gusta eso? O sea, cómo va a hacerse uno preguntas alrededor de la lectura del mundo. Entonces, podríamos ayudar a estos compañeros, a estos actores, o sea, no es pararse y decirle, oye, es que tú no lees el mundo, ¿sí? O sea, lee el mundo. No creo que esa sea la manera. Pero sí es como propiciar quizás ejercicios o propiciar momentos o propiciar situaciones en donde juntos podamos leer el mundo. Bien. Juan Sebastián González pregunta si es necesario que en la comunidad práctica haya un líder, que esa comunidad práctica tenga un líder, ¿no? Y si es así, pues ¿cómo debe ser ese liderazgo?
o se construye todo desde el colectivo? Sí, digamos que para las comunidades de práctica, el tema del liderazgo tiene que ver con las relaciones, ¿sí? Con las relaciones que se construyen. Sí, eso es lo que puedo decir, porque esto no significa de que todo que es mucho lo que yo les digo a los chicos, o sea, no es que esto no sale mal porque los actores actúen mal, y esto no sale mal porque Luisa sea mala profesora, el que esto salga, porque esto sale mal por muchos factores, son varios factores, no son solamente uno o dos, o la responsabilidad toda, no puede ser, no. Sabemos que siempre son redes y son cosas que se están tejiendo. Eso no quiere decir que no haya responsables, desde luego. Pero por eso les digo, les hablo de las relaciones. Y fíjense que son muchos los pedagogos actorales, teatrales, que trabajan sobre el tema de la relación. Eines lo trabaja muchísimo, Jorge Eines, uno de los grandes pedagogos de España. Yo soy mi fan de Inés, o sea, él es argentino, pero él tenía Ensayo 100 en España. Yo tuve la fortuna de estar alguna vez en Ensayo 100 y a mí me causa mucha cercanía a Inés. Y, por ejemplo, para el tema de las relaciones, y me acabo de acordar de Donnellan, de Clan Donnellan también, las relaciones, que coincide un poco con lo de comunidades de práctica. Cristian David Rincón dice, ¿por qué crees que con el pasar de los semestres se va perdiendo esa empatía y se cae tanto en el individualismo sin importar lo que le pase al otro o cómo se siente el otro? Sí, yo creo que eso es básicamente porque desgastamos las relaciones, ¿no? Pero porque perdemos la conciencia, es como los matrimonios, sí, como los matrimonios o como sí, que se va perdiendo como la conciencia de para qué es que estamos aquí y qué es que fue lo que vinimos a hacer, es que es cierto que es que somos actores, ¿no? Y que tenemos un estreno, ¿no? Ah, sí, sí, cierto, y el estreno es en 15, ah, sí, ya, cuando uno se acuerda de eso ya todos somos amigos, pero cuando uno está pensando en su bienestar solamente, entonces pierde la perspectiva. Sí, es como los matrimonios. Entonces yo creo que cuando los semestres están ya en octavo, octavo, ya arriba, ya que se quieren agarrar de los pelos y se los encuentra uno por ahí, dan quejas y bueno, creo que es porque se ha perdido la conciencia de la perspectiva, pues hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos como grupo, o hacia dónde voy yo y hacia dónde va el otro. ¿Se acuerdan que una de las condiciones que yo les decía era empezar una cosa y saber que la vamos a terminar juntos? Porque es una empresa compartida. Es decir, empezar juntos y terminar juntos nos conviene porque tenemos montaje. Y si no terminamos juntos el montaje, pues ambos nos vamos a ver afectados. Pero va más allá de que nos convenga. Va más allá de que nos convenga. Sara Medina, y ya creo que con esta pregunta vamos cerrando, pregunta, desde tu perspectiva, ¿cuál sería un buen entrenamiento actoral en solitario para el día a día? Escuchar la intuición es algo que a mí me parece que uno... Entonces, por ejemplo, a mí me funciona más hacer ejercicio por la noche, por ejemplo. Entonces, exigirse. Yo creo que, miren, en los momentos, no solamente ahorita de la cuarentena, sino cuando uno no tiene trabajo. Son muchos, son más los momentos en los que uno no tiene trabajo que cuando uno tiene trabajo como actor. No parar. Es decir, ya conseguirse el lazo para saltar lazo ahí, ahí donde uno puede, en la cocina, donde quepa. Estar leyendo teatro todo el tiempo. Les decía yo a los estudiantes de primer semestre que Lee Strasberg, cuando llegó a estudiar actuación, era el mayor del curso. Tenía ya 23 años. Y cuando él llegó a estudiar actuación, ya había leído todo el teatro que existía en lengua inglesa. O sea, ya él había leído todo el teatro, o sea, todo lo que él había podido encontrar a nivel teatral, él ya lo había leído. Claro, llegó tarde, sí, pero llegó con un bagaje y una conciencia, digamos, de la escena y de la dramaturgia que no tenían sus compañeros más jóvenes. Entonces, esa es yo creo ponerse metas, hacerse horarios. Es decir, si te conviene más la mañana decir, ok, de 7 a 8 de la mañana, sí o sí, voy a trabajar vos, lo que yo sepa, los ejercicios que ya me ha enseñado Magda, lo que sé, de 8 a 9 voy a, no sé, hacer
a leer, luego voy a desayunar, después voy a ver una película y voy a dedicarle 3 horas a ayudar a la casa y luego otras 3 horas a la reflexión. Es decir, si uno se hace horarios y se pone o sea, si uno se exige y se hace uno maestro también de uno mismo, yo creo que se pueden sacar cosas bien interesantes. Muy bien, bien. Gracias, Luisa, por esta reflexión tan interesante. Creo que a veces, insisto, omitimos una parte tan importante como es este trabajo underground en los procesos de creación, ¿no? Esto que está allí donde se cuece todo y a veces puede ser un factor determinante y creo que lo es siempre, un factor determinante para nuestros procesos creativos y más aún pedagógicos. Bien, les recuerdo que esta es la última mini lección. Esta es nuestra primera temporada de mini lecciones. El próximo semestre tendremos otra. Cerramos hoy con esta charla, pero antes de cerrar, quiero invitar al director de nuestra carrera, a Carlos García, que nos trae una información importante para cerrar. Y bueno, Carlos, ¿estás por ahí ya? Carlos, muchas gracias. Gracias, Quique. Voy a cerrar entonces la cámara para escucharte. Un abrazo y muchas gracias por la oportunidad, Carlos, Quique. Bueno, yo solo quería decir que muchas gracias a todos los profes que participaron. En el segundo semestre volveremos. Creo que el conocimiento hay que multiplicarlo y hay que extenderlo, ¿no? Miraremos quiénes han estado en las 6 lecciones. Los que estén en las 6 lecciones pues recibirán su certificado. Y ya que estamos todos aquí, como decía aquí, que voy a dar una noticia que me alegra muchísimo. Me alegra mucho porque hace 2 días nos comunicaron que desde España que se había aprobado nuestro proyecto para que el programa de arte dramático de la Universidad del Bosque entrase en el Erasmus, en el proyecto Erasmus Plus, y podamos hacer intercambios con la Escuela de Arte Dramático de Vigo, en Galicia, en España. Intercambios tanto de alumnos como de docentes. Entonces, podrán ir docentes en estancias cortas de 2 o 3 semanas, podrán venir docentes aquí, podrán ir nuestros alumnos a hacer semestres completos, cuatrimestres que llaman allí, que es un semestre nuestro, y podrán venir también alumnos españoles, gallegos de Vigo, a estudiar con nosotros. Entonces, creo que es una noticia que nos gusta porque yo sé que hay gente que nos había preguntado por hacer intercambios con España y bueno, ahora se abre esta puerta durante 3 años a través de la Comunidad Europea, va a estar financiado y creo que bastante bien financiado. Para los que le toque va a ser una oportunidad tremenda de estar unos cuantos meses en Europa. Entonces, estén todos los alumnos estén atentos a las bases, condiciones. Ya aplicará a partir de 2021, porque este segundo semestre tenemos que acabar de hacer todos los papeleos, gestiones, y a partir de 2021 pues ya empezará ese intercambio, principalmente de alumnos, pero también de docentes, que nosotros los docentes también tenemos derecho a investigar, a viajar y a conocer otras gentes por allí. Quería dar esta noticia que a mí me alegra mucho como español, es una cosa tremenda, creo. Es la primera vez que el proyecto Erasmus llega a Colombia y llega a la Universidad del Bosque, también a otras universidades, obviamente, otros compañeros lo van a tener, pero para nosotros es un gran paso. Y nada, muchas gracias a todos los que participaron, a los alumnos, a los que nos escucharon, sean o no alumnos nuestros, y yo creo que el segundo semestre, por votación popular, tendremos que hacer más mini lecciones o actividades así. Estén atentos. Muchas gracias, Quique, ahí te dejo. Bueno. Muchas gracias a todos, un abrazo enorme. Nos vemos en nuestra segunda temporada de mini lecciones el próximo semestre. Cerramos además felices con esta noticia que nos trae Carlos, así que tenemos que creer que en medio de las dificultades siempre vendrán cosas buenas. Así que ánimo, felices vacaciones y nos seguiremos viendo por este y otros medios prontamente. Y sigamos conectados todos. Recuerden seguir nuestras redes sociales en YouTube, en Instagram y en Facebook. Un abrazo, saludos a todos.